Soy el profesor Pedro Pierucini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este apartado de transporte vesicular, vamos a ver los mecanismos a través de los cuales se forman los lisosomas, todas las vías de endocitosis de la célula y todo el mecanismo de exocitosis de la célula. Sin más preámbulos, comenzamos. Y ahora nosotros, partiendo desde Golgi, donde quedamos la clase pasada, vemos que Golgi comparte vesículas con el endosoma tardío y el endosoma tardío comparte vesículas también con Golgi. En esta parte vemos también que el endosoma tardío se convierte en un lisosoma a medida que madura. Vemos nosotros aquí, en este esquema, cómo el lisosoma está formado por una serie de enzimas que en su conjunto se denominan hidrolasas ácidas. Estas enzimas operan a un pH distinto que el de otras proteínas de la célula. Operan a un pH ácido. Y para que estas enzimas puedan operar, se necesitan en el lisosoma una bomba que forma un transporte activo primario que bombea hidrogeniones y permite alcanzar el pH en el medio necesario para que estas enzimas puedan degradar todos los sustratos que son incorporados en el endosoma tardío. Estas enzimas pueden ser nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, etc. Vemos nosotros en esta imagen el ciclo de formación del lisosoma. Vemos cómo ese endosoma tardío, que si observamos específicamente aquí, está formado por unos complejos vesiculares en su luz que se denominan vesículas intraluminales. Se funden con el lisosoma formando un endolisosoma. Esas enzimas contenidas en el lisosoma van a degradar todos los productos que están dentro de esas vesículas intraluminales y después de degradados van a volver a formar un lisosoma como clásicamente se describe, y ese lisosoma nuevamente se unirá a ese endosoma tardío, volviendo el ciclo una y otra vez hasta que degrade todos los componentes, se forma una estructura electrondensa, homogénea, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos nosotros aquí, en esta imagen, que sería un lisosoma que ya ha degradado los compuestos, ¿verdad? Y esto sería el endosoma tardío con sus vesículas intraluminales. El transporte hacia el lisosoma se da desde 4 vías fundamentales. Una vía desde un mecanismo denominado macropinocitosis, que lo vamos a ver más adelante. Desde un mecanismo denominado endocitosis, que discutiremos también más adelante. Desde un mecanismo denominado fagocitosis, que es igual a la endocitosis, pero genera la invaginación de una parte muy grande de la membrana, donde contiene pues un segmento bastante grande a ser incorporado dentro de la célula. Y por último, un mecanismo el cual genera membranas intrínsecas denominado autofagia. Este mecanismo denominado autofagia recubre segmentos del citosol o membranas, o recubre por membranas organelas envejecidas que ya no están cumpliendo su función. Por ejemplo, aquí vemos cómo se forma un autofagosoma de una mitocondria. Todos estos son llevados hacia la degradación o digestión por parte de las enzimas lisosomales, como lo vamos a ver en los siguientes apartados. Comenzamos nuestra descripción con el mecanismo de autofagia.
La autofagia se genera con la nucleación de una membrana doble que forma un compartimiento que se denomina autofagosoma. Ese compartimiento, denominado autofagosoma, tiene por objeto llevar hacia el lisosoma partes del citosol, proteínas que están envejecidas y que ya no cumplen su función, o organelas, las cuales tampoco cumplen su función. Por ejemplo, aquí tenemos una mitocondria que es rodeada por ese sistema de doble membrana y luego esa membrana externa es fundida con el lisosoma, en donde las enzimas del lisosoma digerirán todo el contenido de la membrana interna y todo lo que ella trae dentro. El transporte de proteínas hacia el lisosoma se efectúa con una señal específica de esas proteínas que denominamos hidrolasas ácidas. Esas proteínas hidrolasas ácidas vienen marcadas con una señal que se denomina manosa 6-fosfato. Vemos el núcleo de los oligosacáridos provenientes de la N-glicosilación o los N-ligados que vienen desde el retículo endoplásmico, y aquí vemos que en una de esas manosas está contenido la señal denominada en posición 6, manosa 6-fosfato. Estas proteínas que tienen esta señal son proteínas que van a ser clasificadas hacia el lisosoma. Estas proteínas que llegan del retículo endoplásmico, que tienen su glucosilación, son transformadas en el aparato de Golgi y modificadas en el aparato de Golgi primeramente por unas enzimas que le agregan a esa manosa la señal del fosfato. Esa proteína que va con la señal del fosfato, ¿verdad?, es reconocida por unos receptores en la región trans-Golgi que atraen o forman una vesícula recubierta por clatrina y es llevada hacia el endosoma, en donde esa proteína con su señal se separa debido a la acidez o al cambio de pH de este compartimiento de su receptor. Ese receptor es llevado nuevamente hacia la región trans-Golgi para cumplir nuevamente otro proceso de clasificación, reconocer las proteínas del lisosoma y llevarlas hacia el endosoma temprano, en este caso hacia el endosoma temprano. En el endosoma temprano, con la acción de unas proteínas denominadas fosfatasas, se le quitará el 6-fosfato a la manosa y no se correrá el riesgo de que vuelva a ser identificada por receptores y vuelva a llevarse hacia atrás. Entonces tenemos dos mecanismos que hacen que las proteínas sean direccionadas hacia ese endosoma. Número 1, que el cambio de pH, y número 2, que con el cambio de ese pH actúan las enzimas denominadas fosfatasas y le quitan la señalización del fosfato en posición 6. ¿Cómo se producen la señalización de esas enzimas en el aparato de Golgi? En el aparato de Golgi, esa proteína que viene con el N-ligado tiene en su estructura tridimensional una señal específica que se une a una proteína denominada N-acetilglucosamina fosfotransferasa. Esa N-acetilglucosamina fosfotransferasa, por un lado, une a la proteína, a la hidrolasa ácida que va a ser destinada hacia el lisosoma, y por otro lado une al uridindifosfato de N-acetilglucosamina. Ese uridindifosfato de N-acetilglucosamina, por reacción de esta enzima que se encuentra en el aparato de Golgi, transfiere hacia la manosa que está unida en esa proteína N-ligada, transfiere el grupo fosfato junto con otro glúcido denominado N-acetilglucosamina.
Posteriormente, se libera esta enzima de ese sitio de la N-acetilglucosamina fosfotransferasa y esa señal de N-acetilglucosamina le es quitada. Luego que se le quita esta señal de N-acetilglucosamina, esa proteína hidrolasa ácida será reconocida en trans-Golgi por ese receptor de manosa 6-fosfato, que formará una molécula recubierta por clatrina y será llevada posteriormente al endosoma temprano o al endosoma tardío en su defecto. Ahora vamos a ver cómo se forma la vía denominada vía endocítica, en la cual parte de la membrana plasmática formada como compartimiento donador es llevada y formada en una vesícula para ser degradada por el lisosoma. Entonces, vemos nosotros que aquí la membrana plasmática comparte vesículas con el endosoma temprano. Y el endosoma temprano comparte vesículas con una estructura denominada endosoma de reciclaje, y este endosoma de reciclaje comparte vesículas con la membrana plasmática. Vemos entonces cómo el endosoma temprano comparte vesículas con el endosoma tardío, o mejor dicho, a través de un proceso de maduración, ese endosoma temprano se convierte en un endosoma tardío. Y ese endosoma tardío forma, en última instancia, un lisosoma, luego de haberse degradado todo el contenido en él. Vemos también cómo el endosoma temprano comparte vesículas desde y hacia trans-Golgi network. Vemos nosotros en este esquema cómo en la vía endocítica se forman vesículas en la membrana plasmática que van en primera instancia hacia el endosoma temprano. El endosoma temprano es reconocido por esta serie de túbulos hacia sus lados, desde los cuales se forman las vesículas que van a ir o directamente a la membrana plasmática o directamente hacia otra estructura denominada endosoma de reciclaje. Posteriormente, vemos que ese endosoma temprano se van eliminando de él esos alargamientos laterales y se va formando una estructura mucho más ovalada o mucho más esférica. Y esa estructura esférica tiene vesículas dentro de ella. Al formarse esta estructura esférica y ya no estar estos túbulos alargados hacia el lateral, ese endosoma temprano ya deja de compartir vesículas tanto con la membrana plasmática como con el endosoma de reciclaje. Y madura hacia una estructura denominada cuerpo multivesicular. Ese cuerpo multivesicular forma por maduración o se funde con un endosoma tardío ya formado, y ese endosoma tardío se funde con los lisosomas. A su vez vemos que la parte trans-Golgi en todo momento está compartiendo vesículas desde y hacia cada uno de los segmentos de maduración de ese ciclo de ese endosoma, desde el temprano hasta formar el endosoma tardío. ¿Qué comparte el aparato de Golgi con ello? Comparte las hidrolasas ácidas. ¿Y qué comparte esos distintos estadios de la maduración de ese endosoma con el aparato de Golgi? Comparte los receptores de esas hidrolasas ácidas. Vemos nosotros que en la maduración, obviamente el pH se va acidificando cada vez más hasta llegar a un pH óptimo, en donde esas hidrolasas ácidas degradarán todo el contenido de ese endosoma tardío y se unirá posteriormente a el lisosoma que ya han digerido otros endosomas tardíos. Es decir, que nosotros podemos afirmar que
todo este compartimiento es un solo compartimiento en diferentes fases de desarrollo o en diferentes fases de evolución. Es decir, que ese endosoma temprano está destinado a convertirse finalmente en un lisosoma. Otro de los mecanismos endocíticos son la macropinocitosis. La macropinocitosis se forma a través de los microfilamentos del citoesqueleto que forman los filamentos de actina. Esos filamentos de actina se polimerizan en regiones de la membrana plasmática que hacen que se forme una protrusión de esa membrana y que agarre un espacio o una parte de ese espacio extracelular que la rodea. Posteriormente, esa protrusión se une a otro segmento de la membrana formando una estructura denominada macropinosoma. Y ese macropinosoma posteriormente se convertirá o se unirá al endosoma temprano y tendrá el mismo ciclo que acabamos de explicar ahorita. Los mecanismos endocíticos vienen dados también por endocitosis mediadas por receptor. Aquí, por ejemplo, tenemos la endocitosis de una lipoproteína circulante en sangre, denominada LDL. La LDL se une a sus receptores en la membrana plasmática. Estos receptores de la membrana plasmática reclutarán al sistema de clatrinas que ya vimos cómo operaba a nivel molecular y formará la vesícula. Posteriormente, esa vesícula será desprovista de todo el sistema por los mecanismos moleculares que ya discutimos y se fundirá con el endosoma temprano. El receptor de ese LDL irá hacia el sistema de túbulos de ese endosoma temprano, donde podrá ser reciclado hacia la membrana plasmática. Ese receptor de LDL que se fundió en la vesícula, posteriormente se formará en un cuerpo multivesicular y a medida que este endosoma temprano vaya madurando y se una al lisosoma, será posteriormente degradado o digerido tanto el contenido proteico como el contenido lipídico que tiene esta molécula de LDL. Se liberarán después los componentes básicos, tanto el colesterol libre como los aminoácidos. En esas endocitosis mediadas por receptor, el receptor que une a ese ligando a ser endocitado puede tener dos rutas o dos destinos, para ser más exacto. Puede estar secuestrado en el endosoma de reciclaje y posteriormente puede ser nuevamente colocado en la membrana de la membrana plasmática para unirse nuevamente a un ciclo, o en su defecto puede ser endocitado en la vesícula y puede ir junto con su proteína a cargo o con su molécula señalizadora y ser degradado en el lisosoma. Este proceso de degradación se denomina down regulation y esa regulación en menos hace que la célula sea menos sensible hacia incorporar la sustancia que se une a ese receptor. Vale la pena decir que en este caso el receptor se separa de su ligando por el cambio de pH que hay dentro de ese endosoma temprano. Tenemos varios ejemplos de lo que ocurre con diferentes receptores y diferentes ligandos. El primer ejemplo que tenemos es cómo el proceso en el cual la célula incorpora el hierro. El hierro está unido en sangre a una proteína denominada transferrina. Esa proteína se une a su receptor específico en la membrana plasmática y forma
forma una vesícula recubierta por clatrina. Posteriormente, esa vesícula es direccionada hacia el endosoma temprano, en donde hay un cambio de pH, y ese cambio de pH ocasiona que el hierro se separe de la transferrina. Esta separación de la transferrina hace que se forme una proteína que, como no está unida al hierro, se denomina apotransferrina junto con su receptor. A este nivel del endosoma temprano, esta proteína es reciclada hacia la membrana plasmática, en donde nuevamente con el cambio de pH que hay en relación con el líquido extracelular, se separa del receptor y vuelve nuevamente hacia el líquido extracelular. El hierro posteriormente es transportado hacia el citoplasma por proteínas específicas que lo transportan, y el hierro será incorporado a una serie de proteínas, por ejemplo las proteínas mitocondriales. Ok, la segunda es el receptor de LDL que acabamos de ver. Entonces la molécula de LDL se une a su receptor, se forma una vesícula recubierta por clatrina que luego se direcciona hacia el endosoma temprano. En el endosoma temprano, con el cambio de pH, se separa la LDL de su receptor, el receptor es nuevamente reciclado hacia la membrana plasmática y la LDL es llevada hacia el endosoma tardío y posteriormente al endolisosoma, donde será degradada, y los componentes tanto proteicos como lipídicos serán liberados al citoplasma, donde la célula los utilizará en sus rutas metabólicas. Y el tercer ejemplo es este, que es el Epidermal Growth Factor, el factor de crecimiento epidérmico, que se une a su receptor. Este receptor, al unirse el factor de crecimiento epidérmico a él, genera una señalización intracelular, que la veremos cuando veamos las clases de señalización celular, y a medida que va pasando, sigue generando esa señal dentro del citoplasma de la célula. ¿Qué hace la célula para cortar la señal? Pues lo coloca en los cuerpos multivesiculares, donde está aislado del citoplasma, y ahí se acaba la señal. Luego, ese endosoma tardío que madura desde el temprano es fundido con el lisosoma y se elimina tanto el receptor del factor de crecimiento epidérmico como el factor de crecimiento epidérmico pegado a él. En este caso, veríamos el ejemplo de down regulation. La siguiente pregunta: ¿cómo madura ese endosoma temprano y se convierte en endosoma tardío? En esta lámina vemos en la endocitosis mediada por receptor cómo se marca a ese receptor a ser degradado, en este caso por down regulation, con unas proteínas denominadas ubiquitinas. Esas ubiquitinas hacen que en esa membrana del endosoma temprano se recluten una serie de proteínas, que veremos en la lámina siguiente, y esa serie de proteínas van a hacer que esa membrana se invagine, formando ese cuerpo multivesicular. Es decir, que esta señalización es indispensable para que ese endosoma temprano madure y se convierta finalmente en un endosoma tardío, al que se le une el lisosoma y forma el endolisosoma, y posteriormente vuelve el ciclo del lisosoma. Ese sistema denominado ESCRT, que es el acrónimo de Endosome Sorting Complex Required for Transport, ese sistema reconoce un fosfatidilinositol específico del endosoma temprano y reconoce las marcas de ubiquitina del receptor. Eso hace
que ese complejo proteico reclute a el ESCRT3 que efectúa la invaginación de la membrana de ese endosoma, formando los cuerpos multivesiculares. Posteriormente, esos cuerpos multivesiculares generarán el endosoma tardío, se unirá al lisosoma, formará el endolisosoma y se convertirá finalmente, después de degradarse completamente todo su contenido, en el lisosoma. Es particularmente necesario notar que es indispensable formar esas vesículas internas de ese cuerpo multivesicular para poderlas exponer a la acción de las hidrolasas ácidas. Lo que no esté dentro del compartimiento no será expuesto a la acción de las hidrolasas ácidas y no se podrá digerir. Vemos que el destino de las proteínas endocitadas, dependiendo de la señalización que traigan, pueden ser diversos. El primer destino puede ser que esas proteínas vayan directamente a la ruta de degradación y digestión por el endolisosoma. O pueden ser que esas proteínas sean recicladas nuevamente en la célula. Por ejemplo, los receptores que sufrieran secuestro en el endosoma de reciclaje. O puede ser que estas proteínas vayan hacia una segunda clasificación llevada hacia el endosoma de reciclaje y llevada hacia otra parte o otro dominio de la membrana. Este proceso es lo que se denomina transcitosis. Y esos son los destinos que puede tener una proteína endocitada. Por ejemplo, una proteína la cual puede estar secuestrada, por decirlo así, en un endosoma, después de una señalización adecuada, puede unirse a la membrana plasmática ejerciendo una función específica. Por ejemplo, cuando la insulina se une a su receptor, genera una señal específica que hace que unos transportadores de glucosa denominados GLUT4 se fijen a la membrana plasmática y estos transportadores, al fijarse a la membrana plasmática, van a generar o a facilitar el transporte de la glucosa dentro de la célula. Si esta señal no ocurre, la glucosa no podrá ser transportada dentro de la célula. Vemos nosotros aquí cómo se une la insulina, viene la señalización intracelular y esos receptores que están secuestrados en un endosoma parten y se funden en la célula y ahora la célula puede transportar glucosa hacia su interior. Otro proceso muy importante es el proceso de fagocitosis. Y esa fagocitosis ocurre en células especializadas, las cuales las más conocidas son los neutrófilos y los macrófagos. Estas células pueden generar a través de filamentos de actina unas prolongaciones de membrana que se denominan pseudópodos y pueden formar vesículas fagocíticas de un gran diámetro. Un gran diámetro, obviamente, comparado con el tamaño propio de la célula, ¿no? Esas vesículas fagocíticas incorporan, por ejemplo, a bacterias y son llevadas hacia el proceso de degradación por parte de los endosomas. Esa estructura que se forma se denomina fagosoma e irá posteriormente a ser degradado en el ciclo del lisosoma. Es importante entender este mecanismo porque muchas bacterias hacen que, sobre todo microorganismos intracelulares, evaden la respuesta del sistema inmunológico, ya que luego de ser endocitadas, hacen que no se funda esa vesícula o ese fagosoma con los lisosomas y no pueden ser destruidas. Esto les permite prácticamente colonizar al neutrófilo que las ha endocitado y reproducirse dentro del mismo neutrófilo. Aquí tenemos evidenciado cómo la célula
posterior a esa fagocitosis, se cambia la identidad de la membrana a través de una RAP effector que reclutan proteína 3 quinasa que cambia la identidad de la membrana y la pasa de ser una membrana plasmática normal que está marcada con un inositol 4,5 bifosfato a ser una membrana del fagosoma que sería un inositol 3,4,5 trifosfato. Vemos nosotros en este video cómo una célula inmunológica o una célula fagocítica incorpora dentro de su membrana a una bacteria y después esa bacteria es degradada por el lisosoma. Es importante comprender todos estos fenómenos de endocitosis porque nos permite entender cómo células altamente polarizadas, como las células epiteliales, pueden transportar proteínas desde el medio extracelular hasta el medio intracelular solamente con transporte vesicular. Vemos nosotros cómo en la membrana apical, donde tiene un dominio membranal que lo separa a través de estas proteínas denominadas tight junction, que forman segmentos laterobasales de las proteínas e impiden la difusión lateral de estas proteínas hacia la parte apical y que impide la difusión lateral de proteínas de la parte apical a la parte laterobasal, y eso hace que la célula esté polarizada, es decir, que la membrana plasmática tenga una composición hacia el nivel apical y una composición hacia el nivel basal, y puede, a través del transporte vesicular que acabamos de ver, pasar proteínas directamente desde la parte apical hacia la parte basal. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer a través del transporte hacia el endosoma temprano, y ese endosoma temprano puede emitir una vesícula hacia el endosoma de reciclaje cercano hacia el compartimiento laterobasal. Y de ahí ese endosoma de reciclaje puede emitir vesículas que se fundan directamente con ese compartimiento laterobasal. También ese endosoma temprano que está asociado a esta membrana apical puede migrar y formar, por supuesto, un endosoma tardío que posteriormente será degradado por el lisosoma. Igualmente, este endosoma está relacionado con la parte laterobasal, puede formar endosoma tardío que posteriormente se formará un lisosoma. Y así sucesivamente, la célula tiene sus específicos endosomas para las partes apicales y para las partes laterobasales. Y también tiene sus respectivos endosomas de reciclaje en cada uno de los compartimentos. Finalizando nuestra descripción, vamos a estudiar lo referente a la exocitosis. ¿Qué tenemos en la exocitosis? Vemos nosotros nuestro mapa guía y vemos que el aparato de Golgi comparte vesículas directamente con la membrana plasmática. Este mecanismo a través del que el aparato de Golgi comparte vesículas directamente con la membrana plasmática se denomina el mecanismo de default. Es decir, que si la proteína que está en trans-Golgi no está identificada para ser posteriormente clasificada hacia una organela específica, será secretada. Y eso es lo que se denomina la secreción constitutiva. A su vez, tenemos que el aparato de Golgi, a nivel de Trans-Golgi Network, comparte vesículas con las vesículas secretorias. Estas vesículas secretorias, para poder unirse con la membrana plasmática y liberar su contenido, necesitan una señal mayormente extracelular permita la fusión de esa vesícula secretoria con la membrana plasmática. En este video podemos observar cómo en el aparato de Golgi, a nivel de la secreción constitutiva, se forman una especie de túbulos, los cuales posteriormente se funden con la membrana plasmática. Esos serían las proteínas que no tienen ningún tipo de señal de clasificación.
Recordando entonces que dichas proteínas o dichas vesículas son transportadas a través de los microtúbulos. Tenemos aquí el esquema general. Proteínas las cuales no tienen ningún tipo de señal de clasificación son llevadas desde Trans-Golgi Network en vesículas hasta la membrana plasmática y son secretadas. Proteínas que tienen señales de clasificación que indican que deben de ser secretadas, pero ante un estímulo, primero son concentradas en vesículas secretorias y luego que la señal, sobre todo extracelular, llegue a esa célula, permitirá que esa vesícula se funda con la membrana plasmática. Ejemplos vamos a ver más adelante cuando veamos los mecanismos a través de los cuales las vesículas sinápticas se funden en la membrana presináptica y liberan el contenido de neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. En ese apartado veremos los mecanismos moleculares implicados en esa secreción regulada. Concluyendo nuestra disertación sobre la exocitosis, vemos que en Trans-Golgi fundamentalmente hay tres tipos de señales. La primera señal, las proteínas que van o que en su interior expresan la señal de manosa 6-fosfato. Serán reconocidas por el receptor de manosa 6-fosfato que inducirá a la formación de vesículas recubiertas por clatrina. Tenemos una segunda vía que es la vía de la secreción constitutiva, en la cual las proteínas no llevan ninguna señal en específico. Son empaquetadas en vesícula y son direccionadas hacia la membrana, donde son secretadas. Y la tercera vía es una vía en la cual están unas proteínas que van a ser secretadas por secreción regulada y estas proteínas son empaquetadas y concentradas en vesículas y direccionadas hacia la membrana plasmática, en donde aguardarán la señal específica para que la vesícula se funda con la membrana y sean liberadas hacia el espacio extracelular. Estas vesículas que sufren secreción regulada parten desde Golgi, donde forman vesículas recubiertas por clatrina a nivel de Trans-Golgi Network, parten hacia un empaquetamiento en el cual se funden esas vesículas desde Trans-Golgi Network en un sistema intermedio del cual luego parten vesículas también recubiertas por clatrina nuevamente hacia la membrana de Trans-Golgi Network. Cuando ocurre este proceso, las vesículas quedan maduras en su contenido, que se devuelve hacia la membrana de Trans-Golgi Network. Proteínas que no tengan la señalización adecuada para esas vesículas y también se devuelven esos receptores transmembranales que permitieron el acople de las proteínas AP2. Cuando estas vesículas ya maduras, empaquetadas, obviamente con sus proteínas de direccionamiento, es decir, las RAP y las proteínas que le permiten el anclaje, que son las BISNER, aguardan la señal extracelular en algunos casos o intracelular en otros para fundirse con la membrana plasmática y así liberar su contenido. Concluyendo con nuestra descripción sobre exocitosis, tenemos este ejemplo que es el de un mastocito o célula cebada. El mastocito posee en su membrana plasmática unos receptores sobre los cuales incide una proteína denominada inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E, al pegarse al receptor del mastocito, ocasiona una degranulación del mismo. Esa degranulación lo que implica es que estas vesículas que se encuentran llenas
en su mayoría de histamina, son ensambladas en la membrana del mastocito y su contenido liberado al espacio extracelular. Y esto sería un ejemplo claro de lo que significa una secreción regulada. Este mastocito se degranulará con esta señal específica que inducirá a la secreción de esa histamina. Finalmente, el transporte vesicular es tan importante que generó 3 premios Nobel en el 2013. El primero fue, los laureados fueron Randy Chapman, que descubrió los genes que producían las proteínas reguladoras para el tráfico de vesículas. El siguiente fue James Rothman, descubrió las BAMs o las BISNER, que denominamos BAMs o BISNER. Y el otro fue Thomas Sudoff, que descubrió la sinactotacnina, proteína responsable de la secreción regulada de muchas vías, entre esas la vía de la liberación de neurotransmisores en las terminales sinápticas. Como conclusión, podemos decir que el transporte hacia el lisosoma viene dado por el reconocimiento de la señal de la manosa 6-fosfato. El lisosoma cuenta con enzimas denominadas hidrolasas ácidas que digieren los componentes celulares. Hay proteínas que son secretadas de manera constitutiva y otras de manera regulada. Y el tráfico de vesículas es un proceso estrictamente regulado que implica la acción de varios complejos moleculares en tiempos específicos. Hemos llegado al final de la clase de transporte vesicular. Espero que haya sido de su provecho y por supuesto nos veremos en próximas oportunidades donde seguiremos disertando sobre la biología molecular, teniendo en cuenta que el próximo tema es sobre señalización celular. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención.